Quería hacer una breve recapitulación de un poco de los orígenes del derecho real de dominio. No nos vamos a extender demasiado, pero me parece importante para comenzar a explicar derecho real de dominio, entender un poco de dónde viene el derecho real de dominio y cuáles son los orígenes, ¿sí? Para eso tenemos que empezar a hablar un poco de lo que es el derecho de propiedad. Muchas veces se confunde el dominio con la propiedad y se utiliza como un sinónimo, pero a los fines, a los fines del derecho, digamos, de la ley y a los fines teóricos, no es lo mismo propiedad que dominio, ¿sí? Ahora lo vamos a estar viendo. Si bien es común que en varios manuales, incluso de derechos reales, ustedes lean propiedad y se utilice como un sinónimo de dominio, es importante que ustedes sepan que no es específicamente lo mismo, ya que la propiedad es un derecho constitucional, ¿sí? Que está resguardado en los artículos 17 y 14 de la Constitución Nacional, y el derecho real de dominio justamente es un derecho real de los enumerados taxativamente en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Artículo 1987, creo, 1887. Entonces, es importante entender esta diferencia. Dominio no es lo mismo que propiedad, ¿sí? Un poco el origen, los antecedentes del derecho real de dominio, bueno, como la mayor parte de nuestro derecho viene del derecho romano, ¿sí? La realidad es que en la época de Roma, en la época del derecho romano, no había una definición de dominio o de derecho de propiedad tal cual la conocemos hoy. Ya que los juristas romanos de la primera etapa, ¿sí? Eh, no eran muy tendientes a elaborar teorías, ¿no? O cuestiones, definiciones, más que nada, definiciones teóricas, sino que no tenían esta categoría actual y conceptual del derecho moderno, ¿sí? De teorizar sobre de distintas cuestiones y características que tienen los derechos. Eh, Hacia fines de la República de Roma surge una mayor tendencia a realizar, digamos, definiciones y abstracciones conceptuales, es decir, conceptos del derecho, como los conocemos hoy en día, pero no llegan a ser definiciones tal cual las conocemos hoy. Entonces, la palabra dominio, el derecho real de dominio como lo conocemos hoy, si bien la propiedad tiene muchas cuestiones similares y se toman del derecho romano, no existía como tal la palabra dominio en el derecho romano, ¿sí? Sí podemos encontrar algunos términos relacionados a lo que es derecho de propiedad. Uno de ellos es el denominado mancipium, que era el mancipium, es un término derivado de la palabra manus, que es la palabra con la que se designa a la potestad que tenía el pater familias sobre las personas. Recuerden que en Roma la figura central era el pater familia, era aquel que tenía la potestad, ¿sí? Sobre las personas y también sobre las cosas, ¿sí? El mancipium, denominado mancipium, ejemplificaba eso, ¿sí? Denominaba esa potestad que tenía el pater familia en Roma sobre las personas que componían su grupo, su núcleo familiar, y también sobre las cosas que integraban su patrimonio, ¿sí? Hacia fines de la República podemos encontrar el término dominium, que también es similar, ¿sí? Es como una evolución de este término mancipium, que con este término los romanos designaban lo que se denomina el señorío sobre la res. Recuerden que en Roma las cosas eran la res era la cosa. Y este dominium, digamos, era el señorío que ejercía el pater familias también, es decir, el dominus, como se le dice, sobre la res, sobre las cosas, sobre el patrimonio personal. Y recién en la última época de Roma comienza a escucharse hablar de lo que es el término propietas, ¿sí? Que es un término similar a la propiedad como la conocemos hoy en día, ¿sí? Bueno, todos sabemos que el Imperio Romano cayó, ¿sí? No duró por siempre, y encontró la sociedad feudal, digamos, cuando entramos en el periodo feudal, siglos XII, siglos XIII, ¿sí? Comenzó a encontrarse, digamos, todos estos antecedentes que venían del derecho romano, pero lo que sucede en el periodo feudal es que hay una cuestión con el carácter del suelo, es decir, durante el periodo feudal, ¿quiénes eran los dueños de las tierras? ¿Quiénes eran los dueños del suelo? El dueño de las tierras, el dueño del suelo era el señor feudal, es decir, los títulos, ¿sí? El dominio, por así decirlo, sobre las cosas, sobre las tierras, sobre las propiedades, se transmitía a título nobiliario. ¿Qué quiere decir esto? No había una libre circulación
de los bienes como la conocemos hoy en día, sino que aquel que tenía las tierras, aquel que tenía los bienes, los tenía en carácter de algún título nobiliario, es decir, porque heredó los mismos o porque algún monarca, digamos, de esa época le dio un tipo de título sobre esas tierras. Es decir, no había una libre circulación de los bienes tal cual la conocemos hoy. Por ende, las tierras pertenecían únicamente a los señores feudales, ¿sí?, que las arrendaban a quienes las trabajaban, bueno, a cambio de seguridad, a cambio de sustento, a cambio de alimento, simplemente. Tampoco había un libre arrendamiento de las tierras como lo conocemos hoy en día, ¿no? Hacia el siglo XVI, como todos sabemos que se empezó a formar un grupo de comerciantes, ¿sí?, que empezó a adquirir, digamos, una gran riqueza, ¿sí? Son los denominados burgueses, ¿sí? Son comerciantes que estaban en los pueblos, ¿sí?, en las ciudades, y comenzaron a acumular una gran cantidad de capital, una gran cantidad de riqueza. Estos comerciantes empezaron a impulsar, ¿sí?, a hacer un cambio entre este arrendamiento hereditario y nobiliario que existía, en el que simplemente las tierras se podían transmitir si yo tenía un título, ¿sí?, un título noble, un título nobiliario para poder hacerlo, y quisieron instaurar lo que es un denominado arrendamiento a plazo, es decir, que no haga falta tener un título nobiliario para poder transmitir las tierras, sino que empieza a haber una libre, digamos, circulación de ellas, que se puedan arrendar por un plazo, a cambio de, obviamente, una contraprestación dineraria, a cambio de un dinero. Así llegamos un poco a lo que son las cuestiones relacionadas con la propiedad y el liberalismo, ¿sí? Esto ya nos estamos acercando a lo que es la Revolución Francesa, ¿sí?, la Revolución Francesa del año 1789, que un poco lo que vino a hacer es terminar de romper, de fragmentar este sistema monárquico que existía, donde las tierras simplemente la tenían los nobles o aquellos que tenían una posición privilegiada, ¿sí? Estamos hablando de que eran monarquías. Y un poco lo que buscó esta Revolución Francesa, con las ideas de liberalismo sobre la propiedad que se dieron en Europa hacia fines del siglo XVIII, buscó eliminar estos privilegios, ¿no? Buscó eliminar estos privilegios, estos estamentos privilegiados que unos pocos tenían sobre las tierras, ¿sí? Buscó establecer igualdad jurídica de los hombres, es decir, que todos ante la ley somos iguales, establecer una igualdad jurídica, que antes, hasta la llegada de la Revolución Francesa, recuerden que eran monarquías, es decir, el rey era el representante de Dios en la tierra y el resto de la sociedad eran únicamente sus vasallos que tenían que servirle. Bueno, no tenían una igualdad jurídica frente a la ley, es decir, aquel que tenía un título noble era considerado que tenía una mayor importancia, una mayor relevancia en la sociedad y que no tenía una misma igualdad jurídica a aquel que era un simple vasallo del rey, ¿no? Entonces, esta Revolución Francesa fue muy importante porque además de establecer un fin a esos privilegios sobre las tierras, también buscó establecer lo que es una igualdad jurídica de los hombres. Y así implantando la libre circulación de los bienes, ¿sí?, que era uno de los pedidos que esta sociedad burguesa estaba haciendo y presionando para tal, que existiera una libre circulación de los bienes, que se suprimieran antiguas instituciones medievales, ¿sí?, y también liberar a las tierras de cargas, es decir, de gravámenes, como los conocemos hoy en día, de cargas que impedían y dificultaban su circulación. Imagínense que si las tierras solamente se transmitían ante la muerte de un monarca o ante la muerte de un noble a su heredero, bueno, era muy difícil que se pudiera, digamos, que se pudieran realizar negocios jurídicos sobre las tierras, porque las tierras estaban atadas, por así decir, estaban cargadas, grabadas con esos gravámenes, ¿sí?, con esos testamentos que estaban provocados sobre la misma, ¿sí? La Revolución Francesa es del año 1789 y seguido a la Revolución Francesa, en el año 1804 nace el Codes Civiles y el Código Civil francés, que obviamente tiene un impacto fundamental en el derecho moderno y respecto al cual nuestro derecho, nuestro Código Civil tiene también, principalmente el de Vélez, más que nada, una fuerte influencia de ese Código Civil francés, ¿sí? Después tenemos lo que es la llamada
función social, ¿sí? de la propiedad, que eso está más relacionado con lo que es la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica consideraba, siempre reconoció el derecho de propiedad y lo consideraba como un derecho que el Creador le otorgaba a los hombres, y que la propiedad tenía que servir a todo el género humano, ¿no? La propiedad era algo que tenía que servir a toda la sociedad, a todo el género humano. Le daba un sentido no tan económico, sino un sentido mucho más social dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Se consideraba que el uso adecuado de la propiedad tenía que llevar a la sociedad a la paz y no engendrar, digamos, condiciones que provocaran luchas o celos entre las personas. Por eso el reparto para lo que es la iglesia, en esta función, en este sentido social que consideraba como tal, tenía que ser un reparto equitativo, ¿sí? De las tierras, y también que quien no tuviera acceso a ellas pudiera utilizarlas si hay alguien que no les estaba dando el uso, ¿no? Por eso se denomina que tiene una función social. Así llegamos, luego de analizar un poco lo que es el derecho romano, luego lo que es analizar un poco la evolución del derecho romano y lo que es el derecho de propiedad en la edad feudal y los impactos y los cambios trascendentales que trajo la Revolución Francesa, llegamos un poco a lo que es las definiciones más actuales de derecho real de dominio. Como les dije, si bien se utilizan como sinónimos, la propiedad y el dominio no son lo mismo. La propiedad es un derecho constitucional que está resguardado en nuestra Constitución Nacional, mientras que el derecho de dominio es un derecho real, ¿sí? Que establece, como hemos visto, una relación directa e inmediata con una cosa y que está regulado en el Código Civil y Comercial. Si bien se utilizan como sinónimos, lo pueden llegar a ver como sinónimos, es importante que sepan esta distinción. Podemos decir que la propiedad es el género, ¿sí? Y el dominio es una subespecie o es una especie, ¿sí? La propiedad vendría a ser el género y el dominio vendría a ser una especie, vendría a ser un tipo de propiedad, una forma de propiedad. Pero el concepto de propiedad constitucional es muchísimo más abarcativo. La propiedad constitucional puede llegar a abarcar cosas materiales, tanto así como cosas inmateriales. Pueden ser, yo puedo tener un derecho de propiedad sobre ideas, sobre patentes, sobre invenciones, sobre abstracciones, es decir, sobre todo un conjunto de cosas inmateriales, yo puedo llegar también a tener un derecho de propiedad. Mientras que el derecho real de dominio es un derecho real que siempre se ejerce sobre cosas materiales, ¿sí? Todo lo que vemos en reales, como ya sabemos, son derechos que se ejercen sobre cosas materiales, ya sean bienes muebles o ya sean bienes inmuebles, ¿sí? Por eso es que desde hace ya tiempo la jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina de los distintos tribunales también entiende que el concepto de propiedad es bastante más extenso y más amplio, ya que no solamente abarca estos derechos sobre las cosas materiales, sobre los bienes muebles e inmuebles, sino que también incluye estos derechos sobre cosas inmateriales, ideas, patentes, invenciones, ¿sí? Así que es un derecho real es un derecho constitucional bastante más amplio el de derecho de propiedad, ¿sí? Entonces, para definir el concepto de propiedad constitucional, podemos entender que se refiere a todos los bienes materiales o inmateriales que van a integrar el patrimonio de una persona. Es decir, son todos los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona y todos los derechos susceptibles de apreciación económica que pueda llegar a tener esa persona. Las garantías constitucionales, ¿dónde está tratado el derecho real de propiedad? Bueno, ya les mencioné en el artículo 17 y el artículo 14, ¿sí? De la Constitución Nacional. El artículo 17 es un artículo muy importante y nos dice que la propiedad es inviolable, nos dice que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia que esté fundada por ley y que sea previamente indemnizada. Básicamente esto es una protección constitucional al derecho de propiedad y se complementa este artículo 17 con el artículo 14 de la Constitución, que asegura a los ciudadanos el derecho de usar y disponer de su propiedad, ¿sí? Dicho esto y explicado lo que es el concepto de derecho de propiedad constitucional, como lo conocemos, pasamos a hablar del derecho real de dominio.
¿Qué es el derecho real de dominio? Bueno, como les dije, es el primero de los derechos reales, es uno de los derechos más importantes. ¿Por qué? Porque el derecho real de dominio es el derecho real que otorga las mayores prerrogativas y facultades que puede llegar a tener una persona respecto a una cosa, ¿sí? También podemos entender que el dominio es el mayor sometimiento del que puede ser una cosa, ¿sí? Del que puede ser objeto una cosa respecto a una persona. Y es el mayor y más extenso y complejo poder que se puede tener sobre una cosa. Es decir, el dominio es el mayor poder que una persona puede ejercer sobre una cosa, obviamente dentro de los límites establecidos por la ley, ¿sí? Que ya les comenté. En la unidad número 9 vamos a ver lo que son los límites al dominio, es decir, hay un límite, ¿sí? a ese uso del dominio, a ese poder, ¿sí? Que tiene el titular de dominio sobre la cosa. Hay ciertos límites que están tratados en el Código Civil y Comercial y que son los que vamos a ver en la unidad número 9. El concepto de dominio, ¿sí? De derecho real de dominio, lo tienen en el artículo 1941. Nos dice que es un derecho real que otorga todas las facultades de usar, de gozar y de disponer material y jurídicamente de una cosa, ¿sí? Dentro de los límites establecidos por la ley. Artículo 1941. Entonces, otorga todas las facultades que se puede tener sobre una cosa. ¿Cuáles son esas facultades que se pueden tener sobre una cosa? Son la disposición jurídica, ¿sí? La disposición material, el uso y goce sobre la misma y la percepción de frutos. Vamos a analizar parte por parte de qué se trata cada una. La disposición jurídica, bueno, es que el titular de derecho real de dominio dispone jurídicamente del bien, es decir, puede realizar cualquier tipo de acto jurídico con el mismo. Puede enajenar el bien, es decir, lo puede vender, lo puede donar, ¿sí? Puede testar sobre el mismo, puede hacer un testamento, es decir, tiene todas las plenas facultades y disposiciones jurídicas que se puedan realizar sobre esa cosa dentro de los límites de la ley. Después tenemos lo que es la disposición material. ¿Qué quiere decir? El titular de dominio puede modificar la cosa, ¿sí? Imagínense si yo tengo, no sé, un bien inmueble y lo puedo pintar, le puedo realizar una refacción, ¿sí? Lo puedo modificar, lo puedo llegar a volver a construir, ¿sí? Puedo destruir una parte y volver a construirlo, es decir, tengo, además de esa disposición jurídica, es decir, realizar cualquier tipo de acto jurídico sobre ese bien, el titular de dominio también va a poder tener una disposición material. Como les dije, dentro de los límites de la ley, va a poder hacer con la cosa lo que quiera, la va a poder modificar, va a poder refaccionarla, ¿sí? Si estamos hablando de un inmueble, por ejemplo, también de una cosa mueble, va a poder modificarla, va a tener una plena disposición, además de jurídica, una plena disposición material. Otra de las facultades que tiene el titular de dominio, bueno, va a tener el uso y goce. ¿Qué es el uso y goce? Bueno, poder utilizar la cosa, poder usar la cosa sin que nadie lo prive de ella o le impida usarla, ¿sí? A eso llamamos el uso y goce, tener la posibilidad de utilizar la cosa sin tenerle que pedir permiso a nadie para hacerlo. Tiene el pleno uso de la cosa y la facultad de utilizarla sin aceptación por parte de ningún tercero, ¿no? El libre uso y goce. Y por último, disposición jurídica, disposición material, uso y goce. Y por último tenemos lo que es la percepción de frutos. El titular de dominio también puede y está facultado para percibir los frutos que le otorgue, ¿sí? ese bien, ya sea un bien inmueble o ya sea un bien mueble. Dentro de lo que es la percepción de frutos, recuerden que hay una clasificación, que por un lado tenemos lo que son los denominados frutos naturales, que son aquellos que desprendidos de la cosa forman, ¿sí? una cosa nueva, ¿sí? Imagínense, no sé, un árbol, ¿sí? Que arroja un fruto, una fruta. Bueno, esa fruta es un fruto denominado natural porque es un desprendimiento de la cosa que genera otra nueva cosa sobre la cual yo puedo percibir ese fruto puntualmente.
No necesariamente el fruto está relacionado a una fruta, o sea, no, este es un ejemplo, pero es cualquier cosa que desprendida de la cosa principal pueda llegar a tener una percepción de frutos el titular de dominio. Otra de las clasificaciones son los denominados frutos civiles. Imagínense, en el caso de un contrato de locación, ¿sí? Se establece un canon locativo, que es lo que se paga todos los meses de alquiler. Ese es un fruto denominado un fruto civil, ¿sí? Es un fruto civil que yo voy a obtener producto de la utilización y la explotación de esa cosa, propiamente dicho. El titular de dominio también tiene la posibilidad de percibir esos frutos. Dentro de lo que son los caracteres del dominio, ahora vamos a pasar a analizar esos caracteres, pero básicamente esta disposición jurídica, material, esta percepción de frutos de la que les estaba hablando, y este uso y goce, lo tenemos en lo que son los denominados tres ius, ¿sí? ¿Qué son los tres ius? Bueno, esto es algo que viene del derecho romano, ¿sí? Que son, por un lado, el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi. ¿Qué es el ius utendi? Es la posibilidad de usar y gozar la cosa respecto a la cual yo tengo el derecho real de dominio, ¿sí? Eso es el denominado ius utendi. El ius fruendi es justamente lo que es la plena percepción de frutos, ¿sí? Es la posibilidad de percibir los frutos, ya sean naturales o ya sean frutos civiles, por parte del titular de dominio, ¿sí? Y por último, el ius abutendi es abundancia. ¿Qué quiere decir esto? El ius abutendi es la plena disposición jurídica y material que tiene el titular de dominio, ¿sí? Esta facultad de hacer con la cosa, tanto materialmente como jurídicamente, lo que sea, lo que quiera, siempre y cuando respete los límites al dominio, ¿sí? Y respete lo que es la teoría del abuso del derecho, ¿sí? Del artículo 10. Recuerden, les voy a hacer una breve recapitulación a lo que era la teoría del abuso del derecho. Recuerden que yo, en el ejercicio de un derecho propio, no puedo afectar un derecho de un tercero, ¿sí? Ni contrariar a la ley. Si yo en el ejercicio de un derecho propio afecto el derecho de un tercero y estoy actuando contrario a lo que dice o a lo que dispone la ley, bueno, estaría dentro de lo que es el marco de lo que se conoce como teoría del abuso del derecho. Por ende, uno de los límites también al dominio es que yo en el ejercicio de ese derecho real de dominio no esté realizando, ¿sí? Un abuso del derecho, ya sea que esté afectando a un tercero en el ejercicio de ese dominio que estoy realizando, o ya sea que por mi comportamiento y por mi ejercicio del dominio esté contrariando a las disposiciones o a lo que indica la ley, ¿sí? Entonces, estos tres ius que hemos estado viendo, ius utendi, fruendi y abutendi, son justamente esta disposición jurídica, disposición material, esta percepción de frutos y esta posibilidad de usar y gozar de la cosa, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, ya analizamos los tres ius, ahora vamos a ver los caracteres del dominio, ¿sí? El derecho real de dominio tiene tres caracteres esenciales, digamos, principales, que lo distinguen, que son, por un lado, el carácter de absolutez, por otro lado, el carácter de perpetuidad y, por último, el carácter de exclusividad. Vamos a analizar cada uno de ellos. Es decir, el dominio es absoluto, perpetuo y exclusivo. Vamos a comenzar con el carácter de absolutez. ¿Por qué decimos que el derecho real de dominio es absoluto? Bueno, nosotros decimos que el derecho real de dominio es absoluto en dos sentidos, es decir, hay un doble sentido en el que se manifiesta esta absolutez. Por un lado, el derecho real de dominio es absoluto porque es erga omnes. ¿Qué quiere decir que el derecho real de dominio sea erga omnes? Que es oponible frente a toda la sociedad, es decir, como hemos estado viendo, los derechos reales, ¿sí? Tienen una estructura legal y son oponibles frente a la sociedad toda. Es decir, el derecho real de dominio es absoluto porque es oponible frente a todos, ¿sí?
Esta oponibilidad erga omnes se manifiesta en el deber de abstención que ya hemos estado hablando por parte de la sociedad de alterar o afectar o impedirme el ejercicio de ese derecho real de dominio que yo tengo, ¿sí? La sociedad tiene un deber de abstención, se dice, ¿no? Tienen que interferir en la relación directa, inmediata que tiene el titular de dominio con la cosa, ¿sí? Y además de que el derecho real de dominio es absoluto, porque es erga omnes, es decir, que es oponible a toda la sociedad, que es oponible a todos, es absoluto porque tiene los tres ius, es decir, es absoluto porque tengo el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, es decir, tengo la disposición jurídica, tengo la disposición material, tengo el uso y goce y también tengo la facultad de tener la percepción de frutos, percibir frutos. Entonces, no solamente el dominio es absoluto porque es oponible frente a todos, ¿sí? Sino que también es absoluto porque va a tener los tres ius. El titular de derecho real de dominio, como hemos estado viendo, es el sujeto, es la persona que tiene una relación con la cosa que le da los mayores poderes, las mayores prerrogativas y facultades que la ley puede otorgar. Por eso decimos que el dominio es absoluto y lo define uno de sus caracteres, de esta forma. El otro carácter del dominio es que es perpetuo, ¿sí? El carácter de perpetuidad. Esto lo tenemos en el artículo 1942 y nos dice que el dominio es perpetuo. No tiene un límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva, ¿sí? Vamos a analizar un poquito este artículo 1942. Nos dice, el dominio perpetuo no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. Bueno, ¿esto es por qué? Como hemos visto, el derecho real de dominio no requiere que estemos todo el tiempo en contacto con la cosa, es decir, independientemente de que yo utilice la cosa mueble o el bien inmueble, ¿sí? Independientemente de que yo lo utilice o no, el dominio subsiste en el tiempo. Yo sigo siendo titular de dominio. Imagínense que ustedes, no sé, imagínense que compro una bici, ¿sí? Compro una bici o una moto y la dejo guardada en un garage y durante 30 años no la uso, durante 40 años no la uso. ¿Se pierde el dominio? No. El dueño sigo siendo yo, independientemente de que hayan pasado 20, 30 o 40 años, ¿sí? Imagínense que me compro una propiedad en Córdoba. Imagínense que compro un terreno, compro un campo en Córdoba. Lo mismo, yo puedo comprar el campo hoy y quizás puedo por 10 años, por 20, por 30 años no ir nunca más, ¿sí? A ver ese campo. Ese campo sigue siendo de mi propiedad. Yo sigo siendo titular de dominio. A esto nos referimos cuando decimos que el dominio no tiene límite en el tiempo. Es perpetuo, ¿sí? Más allá de que yo utilice la cosa o no, utilice el objeto, el bien mueble o el bien inmueble o no, el derecho real de dominio va a continuar y va a extenderse en el tiempo. Más allá de que el dueño no ejerza sus facultades o más allá de que esas facultades las ejerza otro. Como hemos estado viendo en relaciones de poder, ¿qué sucede si alguien comienza a poseer una cosa, ¿sí? Que tiene un titular de dominio, que tiene un legítimo titular? Estaría ejerciendo lo que es una posesión ilegítima, ¿sí? Imagínense en el caso del ejemplo que les di del campo en Córdoba. Yo puedo comprar el campo en Córdoba, para la ley voy a ser titular de dominio si reúno, los requisitos que ya hemos estado viendo para adquirir los derechos reales, el título y el modo, ¿sí? La escritura pública, el instrumento revestido de las formalidades de la ley, y el modo, que es la tradición posesoria. Si yo reúno el título y el modo, me convierto en titular de dominio sobre ese campo. Imagínense en que yo vivo en Buenos Aires, compro el campo en Córdoba, a los 5 años alguien comienza a ocupar ese campo, ¿sí? Y empieza a realizar actos posesorios, empieza a comportarse como si fuera el dueño. ¿Eso le da derecho real? ¿Le da derecho real de dominio? No. Porque esa persona que está ejerciendo esa relación de poder, esa posesión sobre ese campo que no le pertenece, está ejerciendo lo que es una denominada posesión ilegítima, es decir, no está amparado en ningún tipo de derecho para ejercer la misma. Por eso el artículo 1942 nos dice que el dominio va a subsistir más allá de que
las facultades las ejerza otro, porque puede haber un otro, ¿sí? Un poseedor ilegítimo de mala fe que ejerza las facultades como si fuera el titular de dominio, pero que no esté amparado por ningún derecho para ejercerlas. Por ende, mi dominio no se va a extinguir porque un tercero ejerza las facultades por mí, ¿sí? Y acá les quiero hacer una breve mención a una excepción a esta regla, que es la denominada adquisición del dominio por prescripción adquisitiva, ¿sí? La famosa usucapión. En este caso, en el caso de la usucapión, mi dominio no se extingue porque alguien comienza a usar la cosa, sino que si alguien adquiere el derecho real de dominio a través de una prescripción adquisitiva, que la prescripción adquisitiva básicamente es el otorgamiento del derecho por parte de la ley, ¿sí? Es a través de una sentencia, ¿sí? Por parte, a través de una sentencia, es el otorgamiento del derecho por el paso del tiempo y se tienen que reunir determinadas características específicas para que haya una prescripción adquisitiva. Es decir, si yo pierdo mi dominio por una prescripción adquisitiva, no es simplemente por el hecho de que otro esté ejerciendo actos posesorios o que esté ejerciendo mis facultades, sino que es porque la ley así lo decide ante la reunión de ciertas características que se tienen que dar para poder prescribir adquisitivamente, que ya hay una unidad que habla de prescripción adquisitiva, las vamos a estar viendo, pero básicamente aquel que quiera adquirir el dominio por una prescripción adquisitiva a través de un juicio de usucapión va a tener que primero demostrar que vivió en ese inmueble, ¿sí? durante 20 años de manera ininterrumpida, y va a tener que demostrar que esa posesión sobre ese inmueble de manera ininterrumpida por el curso de 20 años fue realizada a través de actos posesorios. Va a tener que demostrar que hubo actos posesorios y que fue ostensible, es decir, que fue manifiesta, que todo el mundo la conoció. Entonces, no es simplemente que pasen los 20 años y ya, sino que además de que tiene que haber una posesión continua, ininterrumpida, ostensible y a través de actos posesorios en el tiempo, voy a tener que eso demostrarlo cuando inicie el juicio de usucapión. Si yo logro demostrar esos extremos, bueno, a través de una sentencia favorable, a mí me van a conceder el derecho real de dominio por prescripción adquisitiva. Es decir, a partir de ese momento se va a extinguir el derecho real de dominio para quien era su titular y va a nacer un nuevo derecho real de dominio en cabeza de quien adquirió por usucapión por prescripción adquisitiva, ¿sí? Santiago acá pregunta si es lo mismo que la ley Pierri. No, en realidad no es lo mismo que la ley Pierri. Santiago, después seguramente les compartamos algún material sobre la ley Pierri. Si bien tiene ciertas similitudes, en realidad la prescripción adquisitiva está regulada en lo que es el Código Civil y Comercial, ¿sí? La ley Pierri es una ley, ¿sí? distinta del Código Civil y Comercial, que ante la consecución, ante la reunión de determinadas características, habilita a aquellos que están viviendo en una tierra, habilitan a regularizar su situación dominial, es decir, les permite escriturar y obtener la escritura de ese bien, ¿sí? Pero no es lo mismo, tiene similitudes, pero no es lo mismo. Para no confundirlos, seguramente después les estemos compartiendo un material, porque la ley Pierri es un tema bastante importante, ya que en la práctica se utiliza mucho para aquellos que están ejerciendo una posesión sobre un inmueble y quieren regularizar su situación dominial. ¿Qué quiere decir regularizar su situación dominial? Bueno, quieren lograr tener una escrituración y obviamente formalizar y convertirse en titulares de derecho real sobre el mismo, ¿sí? Después les vamos a compartir seguro material sobre ese tema. Entonces, ya vimos el carácter de absolutez, ya vimos el carácter de perpetuidad. No sé si quedó alguna duda sobre los mismos. Cualquier cosa la ponen ahí en el chat para que podamos evacuarla. Nos queda un carácter más, que es el de exclusividad, ¿sí? Artículo 1943 nos dice que el dominio es exclusivo, no puede tener más de un titular. ¿Por qué el dominio es exclusivo? Porque siempre vamos a tener un titular de derecho real de dominio. Sí, después cuando veamos clasificación del dominio, vamos a ver que el dominio se clasifica en dos. Por un lado tenemos el dominio pleno o perfecto. ¿Cuándo se considera que tenemos un dominio pleno o perfecto? Bueno, cuando justamente tengo los tres use. Cuando tengo
el ius utendi, el ius fruendi, el ius abutendi, cuando tengo la disposición jurídica, material, el uso y goce y la percepción de frutos sobre la cosa. Si yo reúno todas esas especificaciones, voy a ser un titular de dominio pleno, es decir, voy a tener una plenitud, una plenitud del derecho real de dominio, voy a tener todas las facultades. Pero también otra de las clasificaciones del derecho real de dominio es el derecho real de dominio imperfecto o menos pleno. ¿Qué diferencia a uno del otro? ¿Qué diferencia el derecho real de dominio imperfecto del derecho real de dominio pleno o perfecto, como se lo conoce? Bueno, en el derecho real de dominio imperfecto, alguno de esos caracteres se va a ver afectado, ¿sí? No voy a tener, por ejemplo, el uso y goce. Imagínense que yo soy titular de derecho real de dominio sobre un bien inmueble y lo doy en usufructo. ¿Qué quiere decir que lo doy en usufructo? Bueno, constituyo un nuevo derecho real en favor de un tercero, en cabeza de un tercero, que es un derecho real de usufructo, que básicamente lo que le va a permitir a ese tercero que adquiere ese derecho real es poder usar y gozar de la cosa, es decir, usar y gozar de ese bien inmueble sobre el cual yo tengo un derecho real de dominio. Bueno, en este caso vamos a tener un ejemplo de dominio imperfecto. ¿Por qué vamos a tener un ejemplo de dominio imperfecto? Porque ese titular de dominio no va a tener todos los caracteres, es decir, va a haber afectada la absolutez. ¿Por qué va a haber afectada la absolutez? Porque va a estar impedido, ¿sí?, de poder realizar un uso y goce sobre el bien, porque ese bien va a estar sujeto a un derecho real de usufructo, es decir, va a estar grabado con un derecho real de usufructo. Entonces, en ese caso estaríamos ante un derecho real de dominio imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque se altera uno de sus caracteres, se afecta uno de sus caracteres. En este caso, el carácter de absolutez. Esto lo vamos a ver en detalle y en extensión en la unidad número 10, donde vamos a ver dominio imperfecto, pero se los quería mencionar como para que sepan esta clasificación. Lo que hemos estado viendo hoy es el caso del dominio perfecto, que es cuando reúno todas las características del derecho real de dominio y cuando tengo los tres ius. Y el caso de dominio imperfecto, como les dije, lo vamos a ver en la unidad número 10, y son tres: son el dominio desmembrado, el dominio fiduciario y el dominio revocable, ¿sí? Son esos tres tipos de dominio imperfecto que después los vamos a ver con mayor detalle. Entonces, siguiendo con el análisis del tercer carácter, que es la exclusividad, que lo tiene en el artículo 1943, ya hemos visto que el dominio es exclusivo porque no puede tener más de un titular. Si tengo más de un titular, ya no estaría frente a un derecho real de dominio, sino en todo caso estaría frente a un condominio. Es decir, no pueden dos personas a la vez tener el dominio pleno o perfecto sobre una cosa mueble o una cosa inmueble. Si tenemos dos o más personas que ejercen la propiedad sobre una cosa mueble o inmueble, estaríamos hablando de que tenemos un condominio. Así que es otro derecho real que vamos a estar analizando más adelante, que tiene similitudes, pero no es lo mismo. Por eso siempre el titular de dominio pleno o perfecto va a ser uno. No podemos tener más de dos titulares de dominio, ¿sí? Y el artículo 1943 en su última parte nos dice: quien adquiera la cosa por un título no puede en adelante adquirirla en otro, sino por lo que le falta al título. Vamos a dar un ejemplo. Imagínense que yo soy usufructuario. Tengo un derecho real de usufructo, un derecho real de uso y goce sobre una cosa, y adquiero el derecho real de dominio. Es decir, imagínense que compro la propiedad, se realiza una compra-venta, se hace la escritura, tengo el título, la tradición posesoria no es necesaria porque ya estoy ejerciendo el uso y goce, es decir, estoy en contacto con la cosa, y me convierto en titular de derecho real de dominio. Bueno, en ese caso no tendría ningún sentido que yo siga siendo titular de derecho real de usufructo. ¿Por qué? Porque al convertirme en titular de derecho real de dominio, adquiero el derecho más extenso que puedo llegar a tener sobre una cosa. No tendría sentido tener el usufructo, que es el uso y goce, si ya siendo titular de dominio tengo el uso y goce de por sí, porque está definido en el carácter de absolutez. Por eso, quien adquiere una cosa por un título no puede adquirirla por otro si no es solamente por lo que le falta al título. Es decir, el titular de dominio no tendría sentido que adquiera otro título más allá del dominio, que le dé otro derecho real, porque el dominio ya comprende todas las facultades. Si, por ejemplo, al revés,
el usufructuario. ¿Por qué? Porque al usufructo le faltan ciertos caracteres a ese título para que sea un dominio, digamos, pleno, un derecho real perfecto, un dominio pleno. Como le faltan esos caracteres, yo puedo a través de un título complementarlos, adquirir esos caracteres que le faltan al usufructo, por ejemplo, convirtiéndome en titular de dominio. Pero no al revés. Si yo ya soy titular de dominio, no tendría ningún sentido a través de otro título adquirir otro derecho real, porque el dominio ya comprende y engloba todas las facultades que puedo tener sobre una cosa. Por eso decimos que todos los derechos reales son una fragmentación del dominio, ¿sí? En algunos derechos reales vamos a tener cierta disposición jurídica, no completa. En otros derechos reales vamos a tener quizás el uso y goce, pero cada uno de los derechos reales que vayamos viendo de aquí en adelante van a ser una fragmentación del dominio, que es el más extenso de ellos. Y otra cuestión importante a analizar es lo que es la denominada facultad de exclusión, ¿sí? Que está en el artículo 1944, y la extensión del dominio, que está en el artículo 1945, ¿sí? El artículo 1944, que es la facultad de exclusión, nos dice que el dueño de una cosa tiene la facultad de excluir a extraños del uso y goce o disposición de la cosa. Es decir, yo como titular de dominio tengo la facultad de excluir a un extraño, digamos, del uso y goce de la misma. Es decir, si alguien está utilizando una cosa que es de mi propiedad, yo tendría la facultad de excluirlo, ¿sí? Recuerden lo que hemos estado viendo, que tenemos ciertas acciones. Ya hemos visto acciones posesorias. En este caso, si yo tengo un titular de dominio, tenemos ciertas acciones reales. Es decir, yo no voy a poder excluir a ese tercero de la forma que yo quiera, sino que en el caso de que vea afectado mi dominio, ya sea porque sufrí un desapoderamiento o porque estoy sufriendo algún tipo de turbación, ¿sí? En el mismo voy a tener que recurrir a las que son las acciones, ¿no? A las acciones reales. Pero el titular de dominio tiene la facultad de impedir a otros que utilicen la cosa. Es decir, si yo tengo la cosa bajo mi poder, ningún extraño debería poder venir y usarla. Si alguien quiere pedirme la cosa, tengo la facultad de decirle: no, esta cosa es de mi propiedad, yo tengo el uso y goce. Y también el titular de dominio, por este artículo 1944, tiene la posibilidad de remover de propia autoría, es decir, remover todos los objetos que se pongan sobre la cosa. Es decir, si yo tengo un inmueble, imagínense, y alguien viene y deposita material para la construcción, yo por este artículo tendría la facultad de remover todos aquellos objetos de mi propia autoría. Es decir, por mi propia autoría podría removerlos si se ponen sobre la cosa, ¿sí? Si se colocan sobre la cosa. Y por último, otra de las facultades de exclusión es la posibilidad de realizar un cerramiento forzoso. El titular de dominio tiene la posibilidad de realizar lo que se denominan muros, cercos o fosos, que lo vamos a estar viendo cuando veamos condominio. Vamos a ver lo que es el régimen de muros, cercos y fosos, lo que es vulgarmente conocido como medianería, régimen de medianería, que básicamente esta facultad de cerrarse entre muros es la posibilidad que tiene el titular de dominio para proteger ese derecho real de dominio de encerrarse entre muros, que lo puede ser a través de algún tipo de muro de construcción material, o lo puede ser a través de un cerco, ¿sí? O lo puede ser a través de lo que es un foso, que bueno, básicamente es una excavación, ¿no? Una zanja alrededor del inmueble, ¿sí? Siempre y cuando esté sujeto a lo que son las normas locales. Es decir, vamos a tener ciertas normas locales que nos van a decir qué tipo de construcciones puedo realizar para hacer ese cerramiento, ¿sí? Y por último, nos queda ver el artículo 1945, que es la extensión del derecho real de dominio. ¿Hasta dónde se extiende el derecho real de dominio? Imagínense que yo tengo el dominio sobre un bien inmueble, sobre un terreno. Ese dominio, ¿hasta dónde se extiende? ¿Cuáles son las facultades que tengo? ¿Podría construir 30 pisos, 40 pisos? Bueno, ahí entra en juego lo que vamos a ver en la unidad 9, que es lo que son los límites al dominio. Yo, es decir, si tengo un terreno puedo edificar, pero seguramente para ver si puedo edificar 10, 15 o 20 pisos, voy a tener que ir al código urbanístico local, voy a tener que dar un permiso de obra, pedir un permiso de obra y ver hasta qué altura me permite la municipalidad, ¿sí? La autoridad local, realizar esa construcción. Eso es un límite al dominio.
Y el artículo 1945, que nos habla de la extensión, nos dice que el dominio comprende los objetos que forman un todo con la cosa o son sus accesorios. Imagínense en que yo tengo un terreno, un bien inmueble, el dominio yo lo voy a ejercer sobre el terreno, es decir, la propiedad, el derecho de propiedad del dominio va a ser sobre la tierra, pero se va a hacer extensible a lo que forme un todo con ella, es decir, a todos los accesorios, lo que formen un todo con la misma. Es decir, si yo realizo una construcción sobre esa tierra, mi derecho real de dominio se va a hacer extensible a todos esos accesorios que formen un todo con la misma, ¿sí? Acá Marcela pregunta si entraría lo que es el espacio aéreo. Sí, también el dominio se extiende a lo que es... el nuevo Código Civil dice que se extiende en la medida de su aprovechamiento, es decir, se puede extender a lo que es la utilización del espacio aéreo siempre y cuando, y acá es importante el tema de límites al dominio, que vamos a ver en la unidad número 9, no estemos realizando algún tipo de construcción que esté limitada por la ley. Por ejemplo, a través del código aeronáutico, ¿sí? Yo no puedo realizar un edificio quizás de 40 pisos o de 30 pisos porque puedo llegar a estar afectando la actividad aeronáutica. Entonces, siempre y cuando no esté limitado por ningún límite al dominio, ¿sí? O no sea contrario a la ley, y en la medida de su aprovechamiento voy a poder hacer uso del espacio aéreo. Imagínense que tengo una propiedad de un piso, yo puedo hacer 2, 3 losas y puedo edificar para arriba, no sé, 10 metros. Siempre y cuando me lo permita la autoridad local y no esté, digamos, contrariando ninguna norma. Pero en la medida de lo posible, si no estoy contrariando ninguna disposición legal y puedo hacer uso del aprovechamiento de ese espacio aéreo, no habría inconveniente que lo hagan, ¿sí? Lo mismo, está buena la pregunta que hace Marcela, lo mismo con el subsuelo. No solamente yo como titular de dominio puedo hacer uso del espacio aéreo, sino que también puedo hacer uso del subsuelo en la medida de su aprovechamiento, y aquí lo mismo, siempre y cuando no contraríe ningún tipo de norma especial, ¿sí? Acá ya entra en juego quizás lo que es el código de minería. Yo puedo hacer un uso del subsuelo, pero hay ciertos límites al dominio que los voy a tener detallados en el código de minería. Pero si no estoy actuando contrario a ninguna norma especial, a ninguna reglamentación, a ningún tipo de ley, ya sea local, o provincial o nacional, voy a poder hacer también utilización del subsuelo. Por ejemplo, imaginen construyendo un sótano, ¿sí? Yo puedo adquirir una propiedad y si la normativa local me lo permite, puedo construir un sótano, ¿sí? En el espacio de subsuelo sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí?